Un saludo cordial, mi nombre es Eliaini Torres, estudiante de Introducción a la Educación Estética, sección 27. En este video realizaremos dos actividades: el análisis de una pintura del pintor Pablo Picasso y una escultura de Donatello. La pintura que vamos a analizar de Pablo Picasso es Ciencia y Caridad. Introducción a la educación estética. Análisis de la pintura Ciencia y Caridad de Pablo Picasso. Descripción. Asunto representado. La pintura Ciencia y Caridad de Pablo Picasso representa un encuentro entre la razón científica y la composición caritativa ante la enfermedad, utilizando una técnica al óleo dominada por el color azul y figuras estilizadas sobre un soporte de lienzo. Elementos formales. Una factura moderadamente visible. Se aprecian las marcas del pincel con una textura visual y suave, con sugestiones sutiles y apariencia rugosa. El predominio del color azul y la forma en que se aplica contribuye a una textura visual general de frialdad y melancolía, lisa y tersa, línea de contorno definida, descriptiva, suave y sinuosa, con una función estructural dirigida hacia los puntos focales de la escena, como los rostros y las manos que interactúan. El modelado es suave y tonal, logra una sensación de volumen y tridimensionalidad en las figuras a través de gradaciones sutiles de color y luz. Las transiciones entre la luz y la sombra son delicadas, lo que contribuye a una sensación de melancolía y fragilidad. Su procedencia es influenciada por el simbolismo y el modernismo. Hace énfasis en la emoción y el estado de ánimo con una intensidad baja. Su función principal es crear volumen de manera delicada, reforzar la atmósfera melancólica, enfatizar la unidad tonal y evitar distracciones, contribuyendo a la poderosa carga emocional de la obra, característica del periodo azul de Picasso. El color en la obra Ciencia y Caridad de Pablo Picasso tiene una gama predominantemente azul y verdosa. Su naturaleza monocromática y su relación intrínseca con una luz tenue y un modelado suave. La función del color en esta pintura es crear una atmósfera de tristeza, melancolía y enfermedad. Este color se asocia con sentimientos de pena, soledad, frialdad, que resuena con el tema del sufrimiento humano. Perspectiva. La perspectiva en la obra Ciencia y Caridad de Pablo Picasso se centra en un espacio más plano y contenido, utilizando una perspectiva lineal rudimentaria y la superposición para definir las relaciones entre las figuras. Los recursos técnicos como el plano pictórico comprimido, el color homogéneo y el modelado suave contribuyen a una sensación de intimidad y cercanía, reforzando la atmósfera de melancolía. Composición. La distribución de las figuras es equilibrada y centrada, con la mujer enfermera como el punto focal principal, aunque compartiendo protagonismo con las otras dos figuras que la atienden.
estructura triangular explícita, las tres figuras principales, la monja, la mujer enferma y el médico, la cabeza de la mujer. La cabeza de la mujer enfermera puede considerarse el vértice inferior, con las cabezas de la monja y el médico se disponen formando una especie de triángulo compositivo explícito. La estructura formal de la obra se basa en líneas suaves y una cierta horizontalidad, lo que contribuye a una sensación de calma y recogimiento, a pesar de la tensión implícita de la escena. El movimiento en la obra es interno y psicológico. Se sugiere a través de la interacción de las manos, las expresiones faciales y la atmósfera general de cuidado y preocupación. El espectador siente la tensión de la enfermedad y la dedicación que quienes atienden a la paciente. Valor expresivo. Énfasis en la relación humana, en la transmisión de valores y la focalización en la vulnerabilidad y la creación de una escena íntima. Posible originalidad. Destaca por su originalidad en la composición dentro del contexto de su época. Se inscribe dentro de un realismo social que enloga entre finales del siglo XIX. Formas de expresión. La forma de expresión de la pintura Ciencia y Caridad de Pablo Picasso se enmarca dentro del realismo social. Los elementos de expresión que Picasso utiliza para transmitir este mensaje y crear la atmósfera de la obra incluyen composición, la disposición de la figura en un espacio cerrado e íntimo, centrado la atención en la enferma y la interacción de los dos otros personajes a su alrededor. Luz, uso focalizado de la luz que ilumina los rostros y las manos de los personajes principales, creando un contraste con el fondo más oscuro y generando una sensación de intimidad y recogimiento. Clasificación de la obra. Como se ha mencionado desde el principio, el título de la obra o pintura es Ciencia y Caridad. Estilo, realismo, modernismo temprano. Escuela o periodo de formación antes del periodo azul, cerca de 1897. Autor Pablo Picasso. Contenido y función. Tipo de edificio y su finalidad. La escena se desarrolla en una habitación. La finalidad del edificio sería la atención médica y el cuidado de los enfermos, así como la asistencia caritativa a personas necesitadas. Tema. El tema central es la atención médica y la caridad. Se representa el momento en que un médico toma el pulso a una paciente enferma que yace en la cama mientras una monja le ofrece una bebida. La forma de representar es realista. Función. En el momento de su creación. Ejercicio académico. Para Pablo Picasso, esta obra representaba una oportunidad para demostrar su dominio de las técnicas del realismo y la anatomía. Además, reconocimiento y prestigio. Exploración temática. Tiene también una función histórica y biográfica. La obra. Circunstancias concretas de la realización de Ciencia y Caridad.
fue pintada en Barcelona alrededor de 1897. Picasso tenía de 15 a 16 años en ese momento. Contexto familiar y educativo. Picasso se había mudado con su familia a Barcelona, donde padre José Ruiz y Blasco trabajaba como profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja. Pablo ingresó en esa institución recibiendo una formación académica rigurosa y inscribe dentro de la tradición de pintura de género que representa escenas de vida cotidiana con una influencia de maestros clásicos. Su importancia en la producción total del artista en su etapa formativa es una obra crucial para comprender la etapa formativa de Picasso. Demuestra su precoz talento y su capacidad para dominar las técnicas del realismo académico a una edad muy temprana. Contraste con su obra posterior y subraya la radical transformación que experimentó su estilo a lo largo de su vida, su trascendencia en la historia del arte, testimonio de una época. Es un documento visual de los valores sociales y las convenciones artísticas de finales del siglo XIX en España. Comprensión de la evolución de un genio, esencial para comprender la evolución de su lenguaje artístico. Valor histórico más que estético. Su valor histórico y biográfico es significativo. El autor, Pablo Picasso. Su vida se erige como un coloso en la historia del arte del siglo XX. Su nombre es sinónimo de revolución y constante reinvención. Sus inicios, mareado por una sorprendente maestría académica, ejemplificada de manera elocuente en su obra temprana Ciencia y Caridad, pintada alrededor de 1897 en Barcelona. En aquel entonces Pablo se encontraba inmerso en un contexto familiar y educativo determinante. Su padre, profesor de dibujo en la Escuela de Bellas Artes de la Llotja, fue una figura central en su formación inicial, inculcándole los rigurosos principios del realismo académico. La mudanza de la familia a Barcelona y la inscripción de Picasso en esta prestigiosa institución marcaron una etapa de aprendizaje formal donde la anatomía, la perspectiva y el modelado tridimensional eran pilares fundamentales. Ciencia y Caridad emerge directamente de estas circunstancias. La realización de esta obra estuvo íntimamente ligada a su entorno inmediato. El hecho de que su padre posara como médico subraya la influencia paterna y la posible intención de Picasso de demostrar su talento y cumplir con las expectativas familiares. Conclusiones. En conclusión, la obra Ciencia y Caridad de Pablo Picasso ofrece una visión crucial de la etapa formativa del artista y su relación con el contexto social de finales del siglo XIX. De su análisis podemos extraer las siguientes conclusiones: dominio académico precoz, reflejo de valores sociales, influencia familiar y educativa, punto de partida para la innovación, valor histórico y biográfico, comprensión de la
evolución artística. Esta obra es un testimonio de una época y un punto de referencia crucial para entender la asombrosa evolución de uno de los artistas más trascendentales de la historia del arte. Análisis de la escultura La María Magdalena Penitente de Donatello. Descripción: la escultura La María Magdalena Penitente de Donatello representa a María Magdalena en los últimos años de su vida, después de su conversión y retiro al desierto como ermitaña. Asunto representado se centra en el tema del arrepentimiento, la penitencia y la redención. Técnica: fue realizada en madera de alamana blanco. Soporte: tronco de madera de álamo blanco. Elementos formales: factura. La factura de esta escultura es tosca y expresiva y deliberadamente no idealizada. Deja las marcas de las herramientas sobre la madera. Textura: presenta una variedad de texturas que contribuyen a su realismo y expresividad. La textura visual de la piel es rugosa y demacrada, con los huesos marcados y las venas resaltadas. El cabello, que cubre gran parte de su cuerpo, se representa como una masa enmarañada y áspera, con mechones individuales tallados de forma irregular. La textura táctil de la madera tallada, igualmente irregular y áspera. Esta riqueza textural intensifica la sensación de privación y la dureza de la vida en el desierto. Línea: la línea en esta escultura es predominantemente angulosa y quebrada, contribuyendo a la sensación de fragilidad y desnutrición. Las líneas marcadas definen los contornos huesudos del cuerpo, las costillas prominentes, la tensión de los tendones y los pliegues de la piel. Las líneas verticales y diagonales del cuerpo y el cabello enfatizan su delgadez y su postura encogida. Modelado: es volumétrico y expresivo. Donatello utiliza claroscuro a través de la talla profunda para crear fuertes contrastes de luz y sombra. Procedencia ambiental: el tipo de modelado contribuye significativamente a la sensación del ambiente austero, desértico en el que se sitúa la pintura de María Magdalena. Las superficies ásperas y sin pulir, creadas por las marcas de las herramientas, evocan la naturaleza agreste y la falta de refinamiento del entorno natural. Intensidad y contraste con las sombras. El modelado de Donatello genera intensos contrastes de sombra y luz claroscuro. Las profundas tallas en áreas como las cuencas de los ojos, las mejillas hundidas, el torso demacrado y los pliegues de las ropas crean sombras oscuras definidas. Estas sombras acentúan el sufrimiento de la figura, añadiendo una carga emocional palpable. Función del modelado: describir la anatomía demacrada, expresar la emoción
y el sufrimiento, crear una sensación de realismo crudo, reforzar la narrativa, generar impacto visual y devocional. Color y gama empleada. La obra realizada en madera policromada presenta una gama de colores terrosos y apagados. Predominan los marrones en diversas tonalidades, desde ocres claros hasta sombras profundas. Se aprecian toques de grisáceo en el cabello y la piel demacrada, y sutiles rojizos que sugieren sufrimiento y flagelación. Su naturaleza de la escultura en general es fría, los colores apagados y la esencia de los tonos vivos contribuyen a transmitir una sensación de austeridad, dolor y recogimiento espiritual. Relación con la luz y el modelado. La luz juega un papel crucial en la María Magdalena penitente. El modelado dramático y anguloso de la figura, con sus profundas hendiduras y prominentes huesos, crea fuertes contrastes de luces y sombras. La luz resaltada sobre las superficies irregulares, acentuando la demacración física. Función del color en la obra. Es secundaria, aunque crucial, para reforzar la protagonista absoluta, que es la figura de María Magdalena. Sirve para reforzar el realismo, la austeridad y la intensidad emocional de la figura, asegurando que María Magdalena sea la protagonista indiscutible. Perspectivas y desinterés por el espacio y la profundidad. Se muestra un desinterés casi total por la representación de un espacio ilusionista o una profundidad espacial. Su interés por la representación espacial se centra en la figura misma. Tipo de perspectiva utilizada. Es una perspectiva escultórica basada en la vista frontal predominante y en cómo las diferentes partes del cuerpo se relacionan entre sí. Recursos técnicos: talla directa en madera, modelado detallado y expresivo, policromía, uso de texturas, composición cerrada. Composición: es notablemente vertical y relativamente simple. La figura solitaria domina la escena, ocupando la mayor parte del espacio visual. La composición se centra en la verticalidad del cuerpo. Hay una ligera curvatura en la postura, con la cabeza inclinada y las manos entrelazadas a la altura del pecho. No hay distribución de figuras, ya que María Magdalena es la única protagonista. La escultura formal de la escultura se basa en la anatomía demacrada y alargada de la María Magdalena. Las líneas son quebradas y angulosas. La textura áspera de la madera tallada y los restos de policromía contribuyen a la sensación de fragilidad y sufrimiento. Movimiento interno. A pesar de ser una escultura estática, la María Magdalena penitente irradia un intenso movimiento interno. Es un movimiento emocional y psicológico. Se percibe en la expresión de su rostro. La tensión de sus manos entrelazadas sugiere la lucha interna y una profunda plegaria.
El valor expresivo de la María Magdalena de Donatello es extraordinariamente poderoso. Donatello logra transmitir de manera impactante el dolor, el arrepentimiento, la humildad y la profunda espiritualidad de María Magdalena. La crudeza de la representación física sirve para intensificar la comprensión de su sufrimiento y su transformación. La obra evoca compasión y reflexión en el espectador. Posible originalidad. Es considerado una obra de gran originalidad por su representación no idealizada, su intensidad emocional, su realismo crudo y el uso expresivo de la madera. Formas de expresión. Se inscribe claramente dentro del figurativismo naturalista, figurativa, porque representa una figura humana reconocible. María Magdalena, naturalista, porque busca una representación fiel a la realidad, aunque no idealizada. Elementos de expresión, líneas quebradas y tensas. Volumen, palpable, textura áspera y rugosa, color policromía original, luz y sombra que enfatizan la demarcación física, la intensidad de la expresión facial y la carga emocional de la obra. Dimensión temporal. Tiempo narrativo. Representa un momento específico en la vida de María Magdalena, su periodo de penitencia y aislamiento. Tiempo psicológico. Explora un estado emocional prolongado y profundo. Tiempo histórico. Se sitúa dentro del contexto del Renacimiento italiano y refleja las preocupaciones religiosas y la sensibilidad artística de la época. Tiempo de espectador. A lo largo de los siglos, la obra ha seguido resonando con los espectadores, invitándolos a reflexionar sobre temas universales como el pecado, el arrepentimiento, la redención y la fragilidad humana. Su impacto emocional perdura a través del tiempo. Clasificación de la obra, razonada y fundamentada en los rasgos previamente analizados. Clasificación de la obra. Escultura o bulto redondo, tridimensional, concebida para ser vista desde múltiples ángulos. Estilo individual de Donatello, con un lenguaje propio, comparte el naturalismo renacentista, se distingue por su expresividad intensa, su realismo descarnado y su capacidad para emitir emociones profundas a través de la forma y la textura. Etapa de producción del autor. Se considera una obra de la etapa tardía o de madurez de Donatello. Título de la obra. El título de la obra ya se ha mencionado, La María Magdalena Penitente. Contenido y función. El contenido es principalmente narrativo y simbólico. Representa un personaje bíblico específico. El contenido se centra en la expresión emocional y espiritual de la figura, transmitiendo temas de arrepentimiento, sufrimiento y redención. Tipo de edificio y su finalidad. Es una escultura, no hay edificio, puede ser un edificio religioso. Su finalidad es evocar sentimientos de piedad y arrepentimiento. El tema de la escultura, la María Magdalena Penitente de Donatello, es la representación de María Magdalena en su etapa de penitencia y ascetismo en el desierto.
Tras su convención y su encuentro con Jesucristo, la identificación de la obra es clara por su título y la representación inconfundible de María Magdalena. La forma de representarla es extremadamente realista y visceral. Enfatiza la fragilidad y el deterioro físico. La función de la escultura era principalmente religiosa y devocional. La obra, circunstancias concretas de su realización. Fue creada alrededor de 1453-1455. Se inspira en la leyenda de Cobo Beragine, donde se narra el retiro de María Magdalena para conseguir la redención de sus pecados. Se enmarca en el Renacimiento, un periodo que buscaba un realismo brutal. Posibles antecedentes: se compara con íconos ortodoxos orientales de María de Egipto, la santa patrona de los penitentes. Importancia en la producción total del artista. Es un ejemplo del interés de Donatello en la introspección psicológica y la expresión de emociones complejas. Trascendencia de la historia del arte. Su representación realista y visual de la figura humana, incluso en un estado de deterioro, fue revolucionaria. La obra se convirtió en un testimonio del poder del arte para evocar sentimientos profundos y transmitir mensajes religiosos de manera muy impactante. El autor, breve reseña de Donatello. Donatello fue un escultor florentino fundamentalmente del Renacimiento. Su obra se caracteriza por un realismo innovador y una profunda exploración de la emoción humana. Varias circunstancias incidieron directamente en la creación de su María Magdalena penitente, entre ellos madurez y experiencia personal, interés, la psicología y la emoción, contexto religioso y cultural, búsqueda de realismo extremo, posible influencia de modelos orientales. Conclusiones. La María Magdalena penitente de Donatello nos deja varias conclusiones impactantes. Rompe radicalmente con la idealización tradicional de los santos, el realismo extremo como herramienta de expresión emocional, un testimonio de la maestría técnica y la innovación artística de Donatello, una reflexión sobre la condición humana y la espiritualidad, así como un hito en la historia del arte por su impacto duradero.